Comenzamos hoy el programa hablándoles de musicoterapia con un experto en musicoterapia, un musicoterapeuta que además es compositor y tiene 16 discos en el mercado. Pero hoy queremos saber realmente qué es, para qué sirve y qué beneficios entraña la aplicación de la música o la utilización de la música como una herramienta para curar o para sanar o para vivir con mejor calidad de vida, ¿no? Hoy damos la bienvenida a Antonio Jesús Asiain Sanz. ¿Qué tal estás, Antonio? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿Antonio gracias. o Antonio Jesús, como prefieres? Como prefieras. Gracias por acompañarnos, Antonio. Bueno, vamos a la raíz del asunto, ¿no? ¿Qué es la musicoterapia? Hoy precisamente vas a ofrecer una conferencia en el Ateneo de Navarra a las 7:30 con este tema, pero ¿de qué disciplina estamos hablando? La musicoterapia es la aplicación sistemática de la música, el sonido, el ritmo y también el movimiento. Hay un libro de Kenneth Brutsia que se titula Definiendo musicoterapia. Y definir musicoterapia no es algo sencillo porque hablamos de un montón de elementos que se conjugan a la hora de, en un encuadre terapéutico, poder ofrecer, digamos, esa solución, entre comillas, a restablecer el equilibrio perdido en cuanto a salud. Bueno, ese es el planteamiento inicial, Sí. pero ¿cómo se trabaja con los diferentes instrumentos o qué tipo de música se emplea? ¿Qué familias de instrumentos son más apropiadas para unas terapias u otras? Bueno, la pregunta tiene miga. Es amplia, ¿no? Es amplia porque habría que empezar un poco Sí. por discriminar qué elementos utilizamos en musicoterapia para abordar terapéuticamente un caso. Normalmente lo primero que hacemos es la historia musical del paciente. En la historia musical del paciente lo que influyen son determinados elementos que nos van a dar información de la receptividad que tiene el sujeto a la hora de poder utilizar un instrumento, un sonido o una determinada melodía musical. Aquí también utilizamos y empleamos lo que es el principio ISO del doctor Rolando Benezón, que un poco nos da más pautas para configurar ese, digamos, esa historia musical. Aparte de ello, con un estudio pormenorizado de esos gustos, de esa formación que tiene el sujeto en cuestión, pues determinamos en un equipo interdisciplinar con otros, digamos, sanitarios, psicólogos, médicos, en función de la rama que trabajemos, el abordaje terapéutico concreto. Y a partir de ahí pues se establece, si bien vamos a hacer improvisación musical en directo con el paciente, aunque no tenga conocimientos musicales, podemos aplicar audición pasiva, en el caso simplemente de recepción de música por vía auditiva. En otros casos lo que hacemos es juegos que puedan implicar la composición o creación de melodías, ayudándole el terapeuta a componer al paciente, aunque no tengan idea. En otros hay terapia, digamos, grupal, en la cual se improvisa. Hay múltiples posibilidades, ¿no? Sí. Pero en definitiva con el poder del sonido, Antonio. Sí, es que en realidad la música, por definición decía, es en el conservatorio, ¿no? De las antiguas, decían, es el arte del bien combinar los sonidos y el tiempo. Sí, sonidos, pero el propio silencio tiene un valor terapéutico fundamental y hoy en día el silencio es casi un bien escaso. Aparte de hablar de ecología sonora, es que estamos siempre sometidos a un montón de ruidos y de músicas, desde el ascensor, centros comerciales, etc. Por lo tanto, el valor terapéutico del sonido hay que reivindicarlo. Pero al margen del silencio, como te digo, lo que ocurre es que hay muchos elementos musicales que no son música en sí, por la estructura. Es decir, podemos trabajar solamente con un elemento rítmico, con percusiones, podemos trabajar con frecuencias, lo que sería sonoterapia o vibroacústica, y en ese caso estamos aplicando una determinada frecuencia en un punto de resonancia del cuerpo, pues para tratar un tema, por ejemplo, óseo, o el simple hecho de cuando nos destruían antiguamente ciertos cálculos renales o biliares por resonancia. Ahí estamos, en realidad sería un poquito de musicoterapia, puesto que son ondas, son frecuencias que van a desintegrar ese cálculo. Por lo tanto, hay mucho campo, ¿no? Mucho campo. Es muy amplio, efectivamente. Sí. Bueno, vemos personas mayores, personas que pueden padecer demencia, demencia senil u otro tipo de, bueno, diferentes demencias o la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Se está aplicando la musicoterapia en este caso, ¿no? En enfermos de Alzheimer. Yo concretamente estuve trabajando durante 7 años en la residencia San José de Corella, en un programa de estimulación cognitiva, en aquella época un poco avalado por el Gobierno de Navarra en su día,
y durante 7 años pues establecimos unos grupos, tanto a nivel grupal como a nivel individual de terapia para enfermos, bueno, más que enfermos, para personas de tercera edad con diferentes necesidades. Había necesidades cognitivas, en el caso del deterioro de Alzheimer, pero sí había también necesidades de sociabilidad, necesidades para ayudar en el abordaje emocional a la pérdida, al sentimiento de soledad, etc. Entonces hicimos grupos y terapias individuales. Y la verdad es que bueno, los resultados son bastante interesantes. Porque, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ¿cuál es el resultado práctico, ¿no? Por hacernos un poquito la idea. En los primeros estadios de las enfermedades degenerativas, a nivel Alzheimer o demencia senil, en esos estadios iniciales en los que empieza a haber cierta sintomatología, la música o la musicoterapia y los elementos que tenemos asociados a ella, lo que nos hacen es reforzar todas esas capacidades que el paciente geriátrico en ese estadio inicial empieza a deteriorarse poquito a poco. Por lo tanto, reforzamos todo el aspecto del lenguaje, todo el aspecto de identificación, de memoria, etcétera. Sí, bueno, ahí tenemos, ¿no?, esas habilidades que mejoran de alguna manera con ayuda de la música. Pero vamos a ver, el sistema sanitario en nuestro país, aquí en Navarra o en otras comunidades, ¿está abierta esta posibilidad a introducir este tipo de tratamiento o disciplina en el sistema o es difícil? Yo diría que la población médica en general está abierta y está sensible a estas nuevas técnicas. De hecho, tengo compañeros en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre, en el Hospital Niño de Jesús, que por ejemplo están aplicando lo que es la musicoterapia en oncología pediátrica concretamente, y luego hay infinidad de estudios en todo el mundo, en unidades de hemodiálisis, en prisiones, en psiquiatría, en fin. Hay infinidad de campos en los que se trabaja. Aquí en España concretamente yo tengo constancia de ese aspecto puntual de oncología, sí también en algunas residencias geriátricas, y por lo demás pues lo que esperamos y confiamos es que los dirigentes políticos se vayan un poco también concienciando de que esta es otra vía no intrusiva, que tiene muchos beneficios y que está bien en invertir pues, en este tipo de terapia a favor de profesionales que estamos titulados y formados, porque aparte de los beneficios que tiene, estamos aunando arte y terapia. O sea, no solamente el aspecto terapéutico, sino que también facilitamos ese otro aspecto que es más artístico, música, composición, interpretación. Claro, ahora mismo hablamos de iniciativa privada en este sentido para poder recibir un tratamiento, bueno, con independencia, ¿no?, de lo que comentabas en el citado Hospital de Madrid. Hay otras comunidades que tienen pues, centros en los que se puede trabajar este tipo de terapias, siempre privados, o hay algún gobierno que realmente ha apostado por este sistema o por, bueno, esta especialidad, Antonio. No sabría decirte, en concreto en España no estoy al 100% al corriente de cómo está el aspecto. No te hablo de lo que conozco realmente, pero sí de las inquietudes que tenemos y de que a nivel privado sí se va haciendo, aunque también hay un componente de intrusismo profesional, porque muchas residencias, por ejemplo... porque cómo hay que prepararse, ¿no? ¿Cuál es exactamente la formación? Tú eres compositor también, músico. ¿Cuál es la formación que se requiere para impartir? La formación que se exigiría estaría dentro del plan de la Federación Internacional de Musicoterapia, en este caso la europea a la que pertenecemos nosotros. Yo estoy dentro de APM, que es la Asociación de Profesionales de Musicoterapia de Vitoria, donde me formé en la Universidad del País Vasco, y ahí te exigen, como es un posgrado universitario de 3 años, con sus prácticas tuteladas y supervisadas y con un número de horas determinadas, estipuladas por la Federación, te piden mínimo que tengas una titulación, una licenciatura o lo que sería la carrera de música terminada, o en la rama médica, pues psicología, medicina, enfermería con no sé qué grado. Es decir, siempre piden que haya una formación básica. Aunque también reivindicamos desde el colectivo que realmente cuando vas a trabajar con el sustrato que es la música, el ritmo, la armonía, la melodía, teniendo en cuenta todas las vertientes que hay a nivel de intervención, como te he explicado antes, componer, acompañar, improvisar, pues realmente el musicoterapeuta ante todo debe ser músico, y músico
o sea, con gran formación, porque no basta que toques un poquito la guitarra o que tengas un poco de oído musical, es que necesitas recursos y elementos para poder luego tratar todo el abordaje terapéutico, que puede ser complejo. Sí, pero hay otra cuestión que me suscita, bueno, pues curiosidad, ¿no, Antonio? ¿Las personas que acuden a esta terapia tienen que tener conocimientos básicos, medios, altos de música o para nada? No, para nada, porque mira, hay una prueba muy sencillita a la que podemos someter a cualquier ser humano, o que cualquier ser humano responde a la música de manera inconsciente. Tú, aunque no tengas ninguna formación musical, el hecho de recibir un estímulo sonoro o una melodía determinada que haga que se te enerve el vello, porque te ocurre, ya estamos viendo una respuesta galvánica de la piel y fisiológica ante un estímulo sonoro. Por lo tanto, eres permeable a recibir determinado estímulo. La musicoterapia, en definitiva, lo que trata es de estimular o atenuar en el caso de relajar. Jugamos un poco a grosso modo con dos parámetros: estimulación, relajación. En todo ese camino hay términos medios, ¿vale? Pero no solamente nos quedamos en ese ámbito, tenemos el ámbito de la comunicación. La música es un lenguaje no verbal universal que todo ser humano entiende. Hay unos arquetipos, por eso hablábamos del principio ISO, hablábamos de la historia musical. Tú vas a escuchar o vas a ver una música determinada en un film de terror, y si la música es adecuada, lo que hace es reforzar el carácter de la escena, ¿no? De la trama, claro. Y está en consonancia. Sí. Entonces, eso es un ejemplo, pero que podemos extrapolarlo a 1000 aspectos de la vida diaria. Antonio, estoy pensando también, bueno, quizá para superar algunos problemas emocionales o, bueno, pues determinados problemas psicológicos, bueno, pues también obviamente es útil, ¿no? La utilización de la música. Sí, la música tiene una gran impregnación emocional, sobre todo cuando hablamos a nivel melódico y armónico. Hay tonos mayores que son alegres por naturaleza y que nos invitan a la alegría, y tenemos composiciones en modo menor que por su naturaleza es más apagada, más tenue, más lánguida. Por lo tanto, cuando empatizamos con la música en determinada terapia, podemos ir por el principio ISO, bajar al rescate, al estado anímico del paciente, o en este caso del cliente, que llamamos en musicoterapia, y de ahí, una vez que empatizamos, podemos ir poco a poco haciéndole ascender hacia un estado más optimista. Como te he explicado antes, al principio la musicoterapia se aplica en un equipo interdisciplinar o multidisciplinar. Por lo tanto, ese paciente deducimos que nos viene derivado por un psicólogo, por un psiquiatra, sí, que intervienen por un doctor, diferentes profesionales, y hay ¿no? un diagnóstico. Entonces vamos a plantearnos el abordaje terapéutico. Sí. Y con diferentes herramientas vamos a darle pie también al aspecto de la psicoterapia, porque la música ya de por sí nos va a generar un clima en el cual va a favorecer que haya más comunicación, que haya una expresión de un estado emocional, que en definitiva el paciente pueda soltarse y sí, bueno, y estar mejor, en definitiva, ¿no? Larga, ¿Qué países sí. son referencia en este campo? ¿Dónde miramos? Si hablamos de educación, siempre nos fijamos en el sistema finlandés, y en este caso, ¿dónde se aborda más? ¿Dónde se trabaja ya hace tiempo? ¿Dónde hay verdadera experiencia en este campo? Pues mira, en Europa concretamente tenía yo un profesor que falleció no hace mucho, Tony Bigram, en Dinamarca, en la Universidad de Aalborg, sí. Y ahí está un poco, había un doctorado y estaba un poco el centro de la Asociación, digamos, Europea de Musicoterapia. Pero aparte de la referencia de Dinamarca tendríamos el Reino Unido, tendríamos Alemania, Francia, Bélgica, podríamos irnos a las antípodas, a Australia, también he tenido de profesora a Denise Erdómez con el tema de imagen guiada, o podríamos irnos a Estados Unidos, Argentina. Son países que incluso en el sistema, en muchos de ellos, en el Sistema Nacional de Salud, la musicoterapia está integrada, cosa que aquí no, vamos, ni se contempla. Y eso no ha sido una reclamación que ha llegado hasta el primer nivel, hasta el primer estamento, al Ministerio de Sanidad. ¿No ha habido una reclamación formal, bueno, por parte de los profesionales que trabajáis en esto? Y bueno, pues tratar, ¿no?, de convencer también a quien nos gobierna de los beneficios que entraña. A nivel de las asociaciones, porque en España hay varias, eso también a veces, como muchas disciplinas, cuesta unificar criterios y hay ciertas disparidades, pero en lo general estamos todos como muy en sincronía o en sintonía y de acuerdo. Pero creo que alguna iniciativa ha debido haber. Yo, no obstante, sí sé que hace años en su día hice una propuesta al Ministerio de Interior
para abordar un tema de musicoterapia en prisiones, por todo el tema de reducción de agresividad, en fin, darles otro color a los presos. Y se dignaron a responderme primero en que no había presupuesto y que como no lo veían algo necesario ni útil. Sí, entonces, bueno, quizá por desconocimiento, ¿no? Porque cuesta que se crean las personas que van a ser susceptibles del tratamiento, ¿no? Que van a participar en un tratamiento. E incluso su entorno, ¿cuesta creer en la bondad de este tipo de terapia realmente, Antonio? Pues creer o no creer, eso depende de cada persona. La realidad es que la terapia está ahí y la gente acude. Pero no solamente eso, sino que, como te he explicado antes por el tema del vello, de que se nos ponga la piel de gallina, todas las personas utilizamos la música a diario, eso de entrada. Y muchas personas dicen que no pueden vivir sin música. Por algo será. La cuestión es aprender a utilizar determinada música en determinados momentos y a no ser consumidores de música a lo bruto, como si fuese un Kleenex, sino empezar a desarrollar cierto gusto, cierto criterio, y de lo que hablaré el mes que viene, que haremos una especie de taller de activar la escucha activa y consciente, aprender a escuchar, porque la música generalmente se oye, pero no se escucha. Nos quedamos con eso. Bueno, el mes que viene probablemente podemos charlar de nuevo, Antonio. Muy bien. Muchísimas gracias. Hoy a las 7:30 de la tarde, uno de los actos que organiza el Ateneo de Navarra. Hoy tendrán, bueno, esto tan solo es un avance de lo que vendrá después. Antonio, Jesús, gracias y hasta pronto. A vosotros. Muchas gracias. Luego. Bueno, nosotros ahora nos vamos a Madrid, vamos a ver el ambiente que se está pulsando en Arco, en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, con algunas novedades este año y, claro, con presencia navarra. Nuestro equipo de Madrid nos ofrece el siguiente reportaje. Esto es Arco 2016, la feria de arte moderno más importante de España y una de las más importantes también de Europa. Este año cumple 35 años y lo hace con 221 galeristas de 27 países diferentes. Entre todos ellos, tan solo uno navarro, Moisés Pérez de Albéniz, que con esta galería se presenta en Arco. Lleva 3 años afincado en Madrid y se ha convertido ya en uno de los galeristas de referencia de la capital. Pérez de Albéniz se presenta en Arco con una selección de una docena de artistas, entre los que destaca Joan Uslé, con esta obra de 120.000 euros, y entre los que hay también 2 jóvenes artistas navarros, valores emergentes del arte moderno. Carlos Grijalva y Miren Doiz, que son incondicionales de la galería, son 2 jóvenes artistas que desde luego tienen una proyección fantástica. Los galeristas como Moisés se juegan no solo el prestigio, también la cartera. 40.000 euros le cuesta estar presente en Arco. Si no se vende, se pierde dinero. Todos pagamos las facturas con dinero, hasta los artistas, aunque no parezca que están en este mundo, pero sí, están, para eso están. La verdad es que tenemos siempre unos incondicionales que nos compran y nos hacen seguir creyendo en que lo que hacemos, que ese trabajo merece la pena y merece la pena para todos. Arco no es ni mucho menos solo las obras llamativas y provocativas que suelen aparecer en los medios de comunicación. También hay de eso, artistas que buscan llamar la atención, pero los galeristas reniegan de esa imagen que, según dicen, les perjudica. A nosotros no nos interesa esto, en absoluto, de verdad. Nos interesa que la prensa se ocupe de muchas obras, de que no haya una imagen solo de Arco, sino que haya muchas imágenes, que hay muchos artistas los que vienen a Arco y los traemos las galerías, gente que trabaja muy serio y muy duro durante el año. ¿Qué tipo de público acude a Arco? Hay de todo, curiosos, entendidos, amantes del arte, inversores, sean unos u otros, al final todo el mundo encuentra su espacio. No es que entienda mucho de arte, pero me llama la atención. Yo creo que la historia de Arco es llamar la atención de la gente. Yo creo que hay un muy buen nivel, la selección de galerías invitadas creo que es muy buena y han traído piezas espectaculares. A mí me gusta coleccionar dentro de lo que puedo y tengo amistades con algunas galerías. Así que ya saben, si se animan a visitar la feria, Arco está abierta hasta el domingo y allí encontrarán un pequeño rincón con sabor navarro, la Galería de Moisés Pérez de Albéniz.
Bueno, ahí tenemos la galería de Moisés Pérez de Albéniz, un galerista que, como saben ustedes, trabajó mucho tiempo aquí en la capital navarra y ahora está ubicado, bueno, pues en pleno centro de Madrid, un referente en el arte, sobre todo en el arte contemporáneo. Siempre gracias, desde luego, a nuestro equipo de Madrid y también a Moisés, al galerista. Bueno, nosotros vamos a seguir hablándoles de arte, de un arte polémico o de un artista, desde luego, controvertido, como es el performer Abel Azcona. Hoy ha sido citado en los tribunales. Con él hemos estado a la entrada y salida del Palacio de Justicia por esa exposición tan polémica que recorrió el país y que se centró en el, bueno, pues en el Monumento a los Caídos, en esa galería donde, como saben ustedes, bueno, pues con hostias, con formas consagradas, hizo una exposición con el nombre Pederastia. Vamos a ver qué nos ha dicho hoy Abel Azcona. Esta imagen es consecuencia de esta otra. La polémica muestra en la que Abel Azcona formó la palabra pederastia con más de 200 hostias consagradas le ha llevado hoy a declarar ante el juez como investigado. Azcona recibió una querella por parte de la Asociación de Abogados Cristianos, a la que se ha sumado también el arzobispado. Hoy el artista navarro ha dicho que en ningún momento buscaba una ofensa directa. Lo que yo quería hacer en todo momento era una crítica a la lacra que es la pederastia y yo la hice de esta forma porque consideraba que de esta forma habría una reacción y eso era parte del proceso performativo y artístico. En ningún momento había una búsqueda de ofensa gratuita, de ofensa directa. Para mí la libertad de expresión, el límite en mi persona yo personalmente es cuando entra la integridad física. Considero que estoy en mi derecho, creo y defenderé siempre la libertad de expresión y seguiré haciendo exactamente mi trabajo como lo estoy haciendo hasta ahora. Azcona considera que esta declaración ante el juez es parte también de la performance. Si yo hago una pieza que critico el fundamentalismo religioso, que hay más evidente y que evidencia más ese fundamentalismo que haya 2000 personas a la puerta rezando rosarios. Entonces, y que acabe yo sentado en un tribunal. Tanto el artista como su abogado confían en que se archive la causa. Que en el siglo XXI mantener todavía un procedimiento abierto por una cosa tan subjetiva como los sentimientos religiosos, pues que debería de ser, por lo tanto, un ejemplo este archivo de cómo se debe tratar este tipo de conductas en el Código Penal, es decir, eliminándolas del Código Penal. El abogado de Azcona ha solicitado la expulsión del proceso del arzobispado porque considera que se ha personado de forma incorrecta, pero el juez mantiene su personación. La otra parte querellante considera que con su exposición Abel Azcona ha cometido una gran ofensa. Si no ha querido contestar a las preguntas nuestras, ha actuado como se actúa normalmente. Nosotros los abogados en ejercicio tenemos mucha práctica con el tema del delincuente y todos actúan igual. En principio lo niegan todo. Negar lo que es objetivo, negar lo que ha sido la gran ofensa que ha sido, hombre, tan grande que ha sido que hay 104.000 firmas. Son 104.000 firmas de todo el mundo. Desde la Asociación de Abogados Cristianos van a pedir nuevas pruebas e investigaciones y anuncian que si la causa sigue adelante ampliarán la querella, aunque no han querido aclarar si esa ampliación podría ir dirigida al Ayuntamiento de Pamplona. Bueno, pues así está la situación complicada, en este caso para el artista Abel Azcona, que ha pasado por los tribunales. Bueno, mucho más sencilla y seguramente con deseos de disfrute la siguiente cuestión de la que les vamos a hablar ahora. Pedro Luis González es el protagonista y es el presidente del Trujal Mendía. Bueno, hoy vamos a hablar de aceite, del buenísimo aceite navarro y del Día de la Tostada en Arroniz, un gran día, ¿no?, donde se venden, se ofrecen pues miles de tostadas con el mejor aceite, ¿no? Pedro Luis González, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, Pedro Luis. Bueno, un día que se repite y con éxito y que vuelve a este calendario, ¿no? Finales de febrero, el Día de la Tostada. Siempre el último domingo de febrero. Y... ¿Cuál es el sentido, por cierto, de la fecha? ¿Tiene algún sentido? No, ninguno. Simplemente cuando las primeras ediciones empezó así y ya pues se ha quedado para siempre el último domingo de febrero. Bueno, el Día de la Tostada de Arroniz, para quien no lo conozca, que quizás solo lo haya visto en la tele y no lo haya disfrutado, ¿por qué no debe dejar de ir allí? Pues porque si no va, se va a perder probar uno de los mejores aceites de Navarra y me atrevería a decir del mundo. Tenemos la suerte de tener en la zona media de Navarra la variedad Arroniz, que se llama así. Sí. Desde, yo creo que hay olivos milenarios y que nos dan este exquisito aceite. Ajá. Bueno, y desde luego el público lo avala, ¿no? Porque el número de tostadas nos lo vas a decir, lo que ponéis a disposición del público, pero el número de personas que acuden cada año, aproximadamente, ¿cuántas pueden ser? Pues anda entre las 9.000 y las 10.000 personas. O sea, que Arroniz se desborda, la verdad. Sí, si el día acompaña, si sale un día de estos soleados, aunque haga frío, si el día está soleado,
la gente se anima a pasar, y además que es una fiesta muy entretenida, se prueba el aceite, que además que es una tradición que está revivida de los antiguos trujales que había en Navarra, que era siempre cuando salía el primer aceite, la gente del pueblo iba, y a mí de jovencillo me ha tocado también, ir allí a las pilas, a tostar una rebanada de pan en la caldera de leña y luego untarla en las pilas, y era una exquisitez. A la antigua usanza. Qué delicia, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, exquisito, un gran producto, además beneficioso para la salud. Eso dicen los expertos, y bueno, yo creo que los que lo consumimos se nos ve, ¿no? Que estamos sanos y jóvenes, fuertes. ¿no? Efectivamente. Bueno, además del reparto impresionante, ¿no? de tostadas, también está el capítulo de la Orden de la Oliva de Navarra, ¿no? ¿En qué va a consistir ese capítulo? Porque hay, bueno, pues todo un ceremonial dentro de esta fiesta, ¿no, Pedro? Sí, ya es lo mismo de todos los años, pero distinto porque cambian siempre los nombres, ¿no? Siempre se designa un pregonero que nos hace el pregón. Por cierto, que tenemos una colección de pregones estupendos, y luego se nombra caballeros y damas de honor, pues a una serie de personas. Claro. Luego, en esta ocasión, bueno, pues desde escultores como por ejemplo Carlos Ciriza hasta otro tipo de personas, bueno, pues que nada tienen que ver directamente con el aceite, pero que sí os interesa que estén ahí, que defiendan el producto, ¿no, Pedro Luis? Claro, claro que sí. Ten en cuenta que la orden pues está formada por un gran maestre que recae también en mi persona, el gran prior, y una junta que a lo largo del año pues vamos preparando el día de la tostada y se citan nombres, salen nombres, luego se aprueban en una asamblea, y ya cuando se tiene todo decidido, pues y ellos han confirmado que sí, que quieren estar ahí, pues... Podemos decir algún nombre, ¿verdad? Todos, por supuesto bueno, que sí. mientras vemos, mira, qué maravilla, ¿no? Estamos viendo imágenes del año pasado en Arroniz, pues este año, entre caballeros y damas de honor de la orden, tenemos al escultor, como decíamos, Carlos Ciriza, a Jesús Javier Corpas Mauleón, escritor y político también, ¿verdad? A un profesor de la Universidad Pública de Navarra, como es Julio Muru, a María José Bería Inapesteguía, catedrática de la UPNA, a María del Mar Churruca, presidenta de la Academia Vasca de Gastronomía, y a José Antonio Gurpegui, catedrático también de la Universidad, en este caso... De Alcalá de Henares. De Alcalá de Henares, ¿verdad? En Madrid. Bueno, pues todas estas personas y caballeros de mérito, la Academia Vasca de Gastronomía, con la que veo que tenéis mucha relación, Pedro Luis, el Club Deportivo Cerra Monza y el Club Deportivo Sota. Bueno, a todos estos se les ha elegido con el fin de que... ¿Qué deben hacer? Pues tienen que, cuando les suelo decir que tienen que someterse a unas duras pruebas, pero no, las duras pruebas consisten en catar el aceite, toman una tostada, un poquitín de vino y se les lee el juramento. Toman juramento, juran y acatan defender y promover el aceite de oliva virgen extra de Mendía, y el gran prior les da un balazo con una vara de olivo. Y con eso ya están nombrados caballeros. Efectivamente, a partir de ahí ellos tienen que promover el uso de este aceite, ¿verdad? Efectivamente, y hablar de sus bondades, ¿no? La campaña de este año del aceite, ¿cómo ha ido? ¿En qué situación estáis? ¿En litros, en calidad, en precios? Pues bueno, cantidad de cosecha récord. Hemos cogido 8.486.212 kilos. Es que se me ha quedado grabada porque hasta el último kilo porque ha sido récord. Sí, ¿habéis superado muchísimo el año pasado, este año respecto al anterior? Unos 400.000 kilos aproximadamente. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a que a lo largo de todos estos años se han plantado bastantes olivos, que tienen ahora 10-15 años y van a llegar enseguida a la edad adulta, entonces la progresión de coger aceituna va hacia arriba y no hemos llegado todavía al techo. Ten en cuenta que en el año 92-93, cuando se fundó el Trujal, había unos 200.000 olivos y ahora llegamos al 1.000.000 casi. Sí, claro, que va creciendo de forma exponencial, ¿no? Y la calidad, hablemos de la calidad del aceite, de qué depende que un año sea quizá mejor que otro y en qué parámetros nos encontramos hoy, este año. Sí, la calidad del aceite, siempre y cuando se molture la aceituna, recogerla y enseguida, en menos de 24 o 48 horas se molture, se obtienen todas las características y todos los atributos positivos de la aceituna. ¿Qué varía de unos años a otros? Por ejemplo, este año que ha sido un poquitín seco en la recogida, pero el verano ha sido, por lo menos en la zona media, ha llovido bastante en el mes de septiembre, en el otoño también, aunque el mes de diciembre fue seco. Entonces, ¿qué cambia? Va a cambiar un poquitín el picor y el amargor. Años muy secos pica y amarga más, pero el picor y el amargor, son atributos positivos en el aceite. Sí, sí. Eso quiere decir que es de alta calidad.
Eso es picor y amargor. Y amargor, pero que sea... Eso es positivo. Sí, que sea algo equilibrado. Si los que nos están escuchando, tú, por ejemplo, alguna vez has mordido alguna aceituna a palo seco del olivo, no te habrá tocado nunca. No me ha tocado, no. Pues cuando lo haces, pica y amarga, pero exageradamente. Entonces, ten en cuenta que el aceite que está ahí tiene que tener eso también, picar y amargar un poquitín. Y luego tener unos aromas exquisitos, agradables, que los tiene nuestra variedad cuando le echas a un plato, untas un poquitín de pan y inhalas esos aromas que tienes. Como un perfume. Efectivamente, ¿verdad? es algo muy agradable. Sí. ¿Y el color? ¿Qué importancia tiene el color en un aceite virgen extra como el que estamos hablando? Pues no debería tener ninguno, pero si el aceite está muy verde, quiere decir que las aceitunas se han molturado muy verdes o entrevedadas. Y si el aceite es muy amarillo, se han molturado las aceitunas muy negras. Sí. Pero la calidad no tiene por qué cambiar, cambia el sabor. Claro. Bueno, interesante. Calidad, sabor, color. Nos vamos a fijar en todo eso ahora que cuando tengamos que decidir, ¿no?, cuál es el aceite que más nos interesa. Bueno, ¿cuántas personas, Pedro Luis, formáis parte de todo el entramado de la industria del aceite en Navarra? ¿Cuántas explotaciones, antiguos trujales, socios? Ahora mismo en Navarra creo recordar que están funcionando, si no me equivoco, 16 o 17 almazaras. Sí. Nosotros en Mendía somos la mayor, cogemos casi la mitad de la producción de Navarra y se fundó en el año 92-93 tras cerrar 27 antiguos trujales, desde la zona de Viana hasta Sangüesa. Interesante el panorama, ¿no? Bueno, dentro del día, vamos a volver un poco atrás, al día 27-28, este fin de semana, vamos a recordar también, aparte de los cofrades que hemos citado, hay un restaurante al que se le destaca, ¿no?, en este evento. Sí, este año le toca al restaurante Borgia de Viana. Hace unos años decidimos, no sé, nos parecía que restaurantes que incluso consumían nuestro aceite, pues hacerles un reconocimiento y hacerles el homenaje este, es una especie de homenaje hacia ellos. Claro, Borgia en honor a César Borgia, ¿no?, y toda la historia de los Borgia que recala en Viana, ¿no? Pedro Luis, ¿cuánto debemos pagar por el litro de aceite extra, oliva extra, virgen? Hombre, yo quisiera que se pagase mucho. Eso es, pero bueno, como consumidores, ¿no? Ahora mismo, ¿qué debemos pagar? Ahora mismo está en Mendía el aceite de oliva virgen extra a 4,20 euros el litro. ¿Es aceptable también para vosotros como principales pues artífices del producto? Sí, pues nos tenemos que conformar, ¿no? Las cosas, sí que es cierto que en los olivares viejos, los antiguos, es casi toda mano de obra es a base de personas, entonces eso encarece mucho la recogida y los costes de cultivo. Entonces, bueno, dices 4,20, sí, no, a ver, está bien el precio, pero te quedas ajustado ahí para la rentabilidad del cultivo. Claro, bueno, 15.000 unidades tostadas este fin de semana, unas 10.000 personas que van a acudir a Arroniz, a Tierra Estella, donde seguro que serán bien recibidos, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Pasa que están las previsiones del tiempo este año, estamos poniéndonos nerviosos porque parece que el tiempo se va a estropear. ¿No hay un plan B para...? No. Oye, ¿el plan B es llevar paraguas? Sí, no, pero si el problema si llueve la gente se echa para atrás, incluso los puestos de artesanos se van porque saben que no van a vender. Hay concursos y también elaboración de postres. Ahora bien, si respeta la mañana, con que respete de 10 de la mañana a 2 de la tarde es suficiente. Pedro Luis, que igual no aciertan este fin de semana. Esperemos que se equivoquen. Venga. Pedro Luis González, presidente del Trujal Mendía, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Enhorabuena por ese trabajo que desarrolláis en Arroniz en un día tan precioso, ¿no? Que de verdad es que es algo encantador con este producto delicioso. ¿Cómo le llaman? El oro líquido, ¿no? Eso es. Pues nada, nos quedamos con ese oro líquido. Gracias, Pedro Luis, y buen viaje de vuelta. Vale, gracias a vosotros. A ver si no acierta el tiempo. ¿De acuerdo? A ver. Gracias, hasta pronto. Bueno, tenemos que hacer ahora una brevísima pausa, vamos a otros mensajes y luego, aquí en esta cámara estoy, vamos a otros mensajes en formato breve y luego seguimos hablándoles de cine y de vino, todos los grandes productos navarros.